De las luchas que tuvo que enfrentar Israel, sin duda que las más poderosas son las internas. Asimismo sucede en la vida de un seguidor de Jesús. Las batallas más cruentas son las que se dan en el interior del propio corazón. Esa es la serie Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia del año 2024. Hoy es la meditación correspondiente al lunes 22 de abril. Soy el pastor Rafael Pola. Me da mucho gusto que podamos compartir una vez más nuestra lectura de la palabra del Señor. Espero que hayan tenido un domingo lleno de bendiciones, un fin de semana también de reposo, de descanso. Hoy estamos empezando una nueva semana, segundo día de la semana, si empezamos el domingo, lunes 22, y hoy tendremos también un repaso de lo que leímos el domingo 21. Estamos ya llegando al final del libro de Josué. Así que esta semana vamos a iniciar el libro de los jueces, también un libro muy interesante, el libro de los jueces. Y concluiremos también el Evangelio de Lucas y entraremos a ese hermoso Evangelio de Juan. Así que vendrán libros nuevos en esta semana que empezamos. Vamos entonces de lleno a considerar las lecturas de esta semana, de este día y del día de ayer, para compartir lo que el Señor va enseñándonos en su palabra y poniendo en nuestros corazones. Josué 22, 21, y como estamos sumando los 2 días, llegaremos hasta Josué 24, 33, que es el último verso del libro de Josué. Recuerden que en la lectura del texto del día sábado nos quedamos con este conflicto naciente entre las 2,5 tribus que regresaban del otro lado del Jordán y las tribus que estaban en la tierra de Canaán. Las 2,5 tribus habían levantado un altar, pero dado que el lugar de adoración estaba concentrado en un solo lugar, se veía como un acto de rebeldía o de desobediencia ante el Señor. Sin embargo, las 2 tribus explican su motivación. Ellos no quieren ahí celebrar ningún tipo de sacrificio ni presentar ofrendas. Entienden que eso está concentrado en el tabernáculo, pero más bien su interés es levantar un altar memorial, un testimonio, para que con el paso de los años y de los años, justamente las nuevas generaciones tengan cómo mostrar su pertenencia al pueblo de Israel, ser legítimos también herederos del Dios de Israel. Así que la diferencia queda zanjada, no hay ningún problema que enfrentar. Esto es muy importante porque en la vida solemos obviar ese momento a veces difícil de conversar sobre asuntos que causan conflicto. Algunas personas prefieren voltear el rostro hacia otro lado o simplemente obviar un conflicto, dejando que las cosas sigan adelante, pero siempre es mejor, de acuerdo a lo que encontramos aquí mismo en Josué, poner las problemáticas sobre la mesa
Y como en este caso, en realidad no había un problema. Y en muchos casos, en realidad, no hay problema. Pero se presenta porque no se examina, no se analiza, no se conversa. Josué, de hecho, ya se está despidiendo del pueblo y lo que queda en su corazón es pedirle a Israel que nunca se aparten de lo que el Señor les dio a través de Moisés, en lo que la Nueva Traducción Viviente llama el libro de las instrucciones que les dejó Moisés. Parte de esas recomendaciones es, una y otra vez insiste, cuidarse de los cultos paganos, de los pueblos que aún permanecen entre ellos. Recuerden que aunque ya Josué repartió la tierra, todavía no la han conquistado. De hecho, todas las tribus que quedaban sin tierra. Y ahí hay pueblos todavía que viven, están asentados y tienen sus propios cultos, sus religiones, que se puede dar lugar a una mezcolanza con Israel y caer en la idolatría. Finalmente, es un gran acto de despedida de Josué, reúne a todo el pueblo en Siquem y les recuerda que hasta ahí han llegado no por mérito propio, sino porque el Señor les ha dado la victoria. Ellos deben decidir entonces, deben corroborar, confirmar a quién van a servir. Y Josué, conocemos bien esa expresión de Josué, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Y una vez que el pueblo se ha comprometido a confirmar el pacto, con el pacto sinaítico de Moisés y el pacto que también Josué está confirmando en esta reunión en Siquem, ellos deciden mantenerse fieles y la implicación inmediata es destruyan los ídolos que aún permanecen entre ellos. Así que muere Josué a los 110 años. El anhelo de José de que su cuerpo sea llevado a Canaán se cumple y ahí es enterrado. Y también muere el hijo de Aarón, el sacerdote Eleazar. Como ven, un ciclo se cierra y ya empezaremos con otra época que verán qué interesante es en el libro de los jueces. Cerremos etapas, conversemos de temas que nos pueden provocar algún disgusto, alguna separación. Recuerden que las batallas más cruentas no son las que se tienen que enfrentar con enemigos externos, sino las batallas más difíciles son las internas, son las más dolorosas, porque involucran a personas cercanas, que tenemos cariño, afecto, y que a veces por problemas de comunicación, de tiempo, de acuerdos, de actitudes, de corazones, pueden convertirse en problemas si dejamos que lo sean. Si sabemos atenderlos, se podrán resolver conforme a lo que hemos aprendido en este libro de Josué. Lo mismo Lucas, vamos a cubrir los 2 días, desde el capítulo 20-27, llegaremos hasta el 21-28. Lo primero es una controversia sobre la resurrección. Jesús pone clara su posición al respecto. Jesús sostiene en la resurrección de los muertos y explica que la resurrección será diferente a esta vida porque en la resurrección no habrá el concepto del matrimonio, que es lo que estaban argumentando los interlocutores con Jesús. También Jesús pone en la mesa otra controversia. ¿Cómo es que se dice que el Mesías sería hijo de David? Si David le llama mi Señor. Así que aunque puede ser visto como en el sentido de la herencia a la promesa de la legitimidad del reinado davídico, y en este sentido sería un hijo desde el punto de vista biológico, es más importante porque es hijo de Dios y es el Señor y es el Mesías. Y aquí Jesús desprende una indicación. Cuídense de los maestros de la ley, de su enseñanza. Deben estar alertas para tener una enseñanza correcta. Jesús observa la ofrenda que se presenta en el templo, los ricos que ofrendan en abundancia a los que les sobra, y una mujer pobre, viuda, que pone todo lo que tiene y Señor reconoce esa como una ofrenda que vale la pena subrayar.
La parte final de este pasaje nos lleva a acontecimientos que pueden ser muy populares porque son misteriosos, se dan lugar a una gran cantidad de interpretaciones y más en tiempos como los de hoy, cuando la guerra en el Oriente Medio, en el Oriente Cercano, pone las antenitas de todo mundo respecto a esos acontecimientos y lecturas bíblicas, y hay mucho de fantasía, mucho de interpretación diríamos, muy, le damos mucha vuelta para lograr que el texto diga lo que queremos que diga. En realidad, la enseñanza de Jesús es clara. Estos eventos cataclísticos, eventos de guerra, vendrán antes del regreso de Jesús. Una gran guerra también vendría, muchas guerras, persecución de la iglesia, la destrucción de Jerusalén. Esta destrucción ya se ha dado en el pasado, ya ha habido épocas en que la ciudad se destruye. Hoy está ahí como una capital para diferentes religiones, pero finalmente dice Jesús, no se dejen sorprender, no estén poniendo su atención en estos acontecimientos. Lo importante es que estemos alertas, porque todo ojo verá venir al Hijo del Hombre. Claro, estos temas pues, se prestan a que mucha gente es muy abusada, coloca en sus páginas de Facebook, en sus canales de YouTube, temas como estos y pues tienen muchísimos seguidores alimentados por la curiosidad, por el deseo de saber, por el morbo, pero al final, queridos hermanos, lo importante es que tu corazón y tu vida estén alineadas a la voluntad de Dios, tengas una verdadera relación con Jesús y tu vida proyecte el reino. Los acontecimientos finales están en las manos de Dios. Jesús mismo dijo que Él no sabría cuándo sería el día exacto. Está en la soberanía del Padre. Pero la enseñanza siempre es la misma. Cuando se tocan estos acontecimientos, estén preparados, siempre preparados. El salmo que hemos leído es un salmo largo que empezó el sábado y continúa hasta el día de hoy. Y es un salmo que intercala adoración al Señor, enaltecimiento del Rey, reconocimiento de tiempos de mucha dificultad, de mucha prueba, cuando el pueblo es humillado y los reyes son también ofendidos y humillados, pero prevalecen estos valores que dan sustento al reino, que son la rectitud y la justicia. Son los cimientos de un trono. Quiere decir que un gobierno conforme a la voluntad de Dios es un gobierno que se afinca en la rectitud y la justicia. Nosotros ponemos énfasis en otras cosas. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay una gran controversia sobre la oración en las escuelas públicas y para ellos es tan importante este acto religioso de oración que lo ven como un dato equívoco, erróneo, pecaminoso, deplorable de un gobierno. Nosotros no estamos tan enfocados en eso porque tenemos ya décadas de un gobierno laico en donde el aspecto religioso es de cobertura privada, familiar, eclesiástica, y no es para espacios públicos. Pero siempre es importante notar que la Biblia es muy clara sobre lo que es un buen gobierno y cómo se debe de afincar el trono. Y a veces es notable la ausencia de los grandes polemistas de hablar de rectitud y de justicia. Son los temas propios de los textos de los salmos davídicos, de los salmos de los reyes, en donde es muy importante que haya estos valores como fundamento. Lo que quiero decir es que no haya una religiosidad, eventos, rituales religiosos, sin duda importantes, pero lo esencial es un gobierno afincado en justicia y en rectitud. Y esos polemistas que defienden la oración pública en las escuelas no defienden igual y no luchan igual y no declaran igual cuando hay fallas en la rectitud y en la justicia.
Así que no perdamos de vista los elementos de fondo. Esto logrará que haya un reino perdurable, bien afincado. Y el juicio de Dios sobre el pueblo a veces es terrible. Y el salmista dice, Señor, ya no queremos que pongas tu mano sobre nosotros, nos estamos humillados, pero a pesar de ello, de la disciplina del Señor, el Salmo acaba invitándonos a alabar al Señor. Porque si es el Señor el que nos disciplina, el que nos aprieta, el que nos educa, el que nos va castigando, es porque Él sabe lo que está haciendo. Y alabemos siempre al Señor, porque Él es soberano. Finalmente, cubrimos también 2 días de Proverbios, lo que nos lleva del verso 17 del capítulo 13 hasta el verso 23. El mensajero fiel trae alivio. Que tus palabras alivien, sean de inspiración, sean de motivación. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Qué difícil resulta para muchos de nosotros, ya cristianos, ya discípulos, seguidores de Jesús, aceptar la corrección. Todavía hay un hombrecito, una mujercita en el trono de nuestro corazón bien sentadito y somos tan proclives a la soberbia, al engreimiento, al pensar en que lo que importa soy yo y nada más que yo. Pero si aceptas corrección, vas a ser honrado. Por eso caminemos con los sabios para que algo se nos pegue. Y si tú eres sabio, permite que haya quien camine contigo para que puedas influir para bendición. Y las bendiciones vienen como recompensa de personas que viven con justicia. A veces pensamos que tarda la recompensa, pero otra vez, el Señor sabe. No solamente eres justo por lo que puedes obtener, eres justo porque vale la pena ser justo. El valor de la justicia se basta a sí mismo. Vale la pena ser bueno, vale la pena ser virtuoso, vale la pena ser justo por el valor de serlo, porque es un carácter que refleja a Jesús. Así que espero que ese sea tu corazón el inicio de esta semana. El próximo domingo terminamos nuestra serie Un bálsamo por lo menos esta temporada, de un bálsamo para el alma. Iremos a 2 salmos. Seguimos con el tema tan importante de nuestra salud emocional. Si algo es importante hoy en un contexto de una sociedad tan abocada, enfocada hacia lo exterior, lo externo, lo material, que tiene su lugar en la vida, sin duda, lo que en ocasiones descuida lo interno. Y con eso tiene que ver tantas situaciones como las que nos impactan todos los días, como este terrible caso aquí en la Ciudad de México de un hombre que nadie se imaginaba que era un vecino, que su vecino sería un feminicida. No sabemos todavía cuántas mujeres asesinó, tenía su trabajo, profesionista, iba y venía, defendía a los animales, pero estaba totalmente pervertido, perverso, enfermo. Pues es tan importante que la iglesia atienda este aspecto de nuestro discipulado, porque no basta. Sin duda es el primer paso, es el kick-off, es la patada de salida, es lo más importante, recibir a Cristo en nuestro corazón, entregarle nuestra vida. Pero allí empieza el camino del discipulado. Y parte de ese camino del discipulado es la salud interior, la salud del corazón, la salud del alma, que no es el aspecto individual, porque las emociones siempre nos involucran con los demás, siempre. Así que mi bienestar interior es el bienestar de los que están conmigo. Porque ¿quién lo paga? Pues el que sufre los celos, el que sufre la ira, el que sufre la falta de temperancia, el que sufre cualquier tipo de exceso. Cuando eres iracundo, tu familia lo va a pagar. Por eso tengan los ojos bien abiertos, cuidado,
de dar pasos siguiendo a personas que han perdido el equilibrio. Perdemos el equilibrio y arrastramos a cuanta persona podemos a nuestro paso. Que nuestro corazón esté siempre bien equilibrado a tiempo con el Señor y con su palabra. Que así sea.